nuestro punto doctrinal. En este día hablaremos acerca de los miedos. El miedo es una pasión extraña que los médicos afirman que es muy propicia para trastornar el juicio. Al estar ubicado dentro de las pasiones, nosotros tenemos facultades superiores y facultades inferiores, ¿cierto? Las superiores son la inteligencia, la voluntad, pero las inferiores son los sentimientos, las emociones, las pasiones. Al estar ubicada dentro de las pasiones, nosotros debemos manejarlo con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Deben estar sometidas nuestras facultades inferiores a las superiores, solo que en muchos casos eso no sucede. Por tanto, nos dejamos llevar como por esos miedos. El miedo es un problema ineludible de la vida afectiva y de la vida espiritual, que muchas veces es muy difícil de manejar. Nuestra sociedad, sobre todo hoy en día, vive con muchos temores, muchos miedos. Miedo a la muerte, miedo a quedar desempleado, miedo a una enfermedad, miedo a perder las cosas que más amamos, a los fracasos, a la deshonra, por nuestra cobardía. Muchas veces los queremos como evitar, los queremos olvidar, los queremos reprimir. Y escapamos muchas veces también de pensar en nuestra eternidad, de quizás ese miedo de qué pasará después de la muerte, si pasará algo o no, y sin ocuparnos de nuestros temores, cosa que debemos enfrentar para evitar las consecuencias que ellos traen a nuestra vida. Vivimos con miedo de descubrir que estos afanes de nuestro día a día carecen de sentido. Realmente hay que encontrar ese sentido en nuestro Señor. Estos miedos son una realidad. Algunos los tenemos conscientes, pero algunos pasan desapercibidos. A veces no sabemos ni siquiera a qué tememos. Aún así, ellos actúan condicionando nuestro carácter, limitando nuestras acciones y evitando que nosotros entreguemos al máximo todo lo que podemos dar. Según la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. En este sentido es importante saber que decimos real o imaginario porque a veces nuestra mente y todo lo que de pronto puede afectar ese miedo nos hace ver cosas reales como mucho más grandes o incluso cosas que no existen a lo que le tenemos miedo, que no lo inventamos, ¿cierto? Pero todo esto radica como en ese desconocimiento de los miedos. Esta es una pasión que nos incapacita de nuestras capacidades para luchar y para superar las dificultades. Es como una defensa que se organiza para que se rompa nuestro equilibrio fisiológico, pero lo malo es que no se orienta hacia superar un obstáculo, sino que aumenta como nuestra capacidad de huir y de evitar a toda costa eso que nos causa miedo. Si ese mal al que le tememos ya estuviera presente, tendríamos como un sentimiento de dolor. Pero si ese mal lo vemos y lo captamos como algo superable, entonces nos enfrentamos a él. Y a eso es lo que tenemos que llegar al enfrentar nuestros miedos. Vamos a ver como los tipos de miedos que pueden haber. Los primeros son miedos innatos, o sea, son miedos que están de pronto en nuestro temperamento, en nuestro carácter, o miedos de la naturaleza para mantener su supervivencia, que estos podríamos decir pueden ser buenos o también algunos de ellos malos, pero que vienen como con nosotros, así que hay que tratarlos de manera diferente. Pero también hay miedos que son aprendidos. Esto puede surgir principalmente de las experiencias que vivimos. Estos miedos pueden ser por traumas en la niñez principalmente, por situaciones que vivimos y que no queremos que se vuelvan a repetir, por agresiones que recibimos, por situaciones dolorosas que vivimos y que eso como nos hizo causar un dolor, entonces tenemos miedo a volverlo a repetir. Pero también hay miedos que son transmitidos, principalmente por nuestros padres o las personas que hacen parte como de nuestros superiores, los profesores, por ejemplo. Entonces son miedos que como las personas de las cuales nosotros nos referenciamos, como son nuestros padres, si ellos son temerosos a algo, nosotros también podemos desarrollar ese mismo miedo. De ahí es importante que debamos conocer los miedos, conocer sus causas, saber de dónde provienen para poder saber cómo enfrentarlos.
Este miedo es normalmente una reacción psicosomática, nace entonces de esa percepción de algo amenazante, que puede ser algo real, como por ejemplo una persona que venga a atacarnos con un garrote, con un palo. Obviamente vamos a sentir ese miedo que se va a transmitir a nuestra mente y a nuestro cuerpo con las reacciones que hagamos, pero que también puede ser de manera imaginaria. Por ejemplo, ver a esa persona con ese garrote y pensar con la mente, aumentar esa amenaza y pensar, no, este es un asesino, me viene persiguiendo quién sabe desde dónde, yo sabía. Entonces es como, depende de cómo yo lo vea, si es algo real, porque puede ser un desconocido, simplemente una persona que de pronto está mal de la cabeza, o ya si yo lo aumento es como ver, no, es un asesino que yo sabía que estaba detrás de mí. Entonces depende de cómo yo perciba esos miedos, es que yo voy a reaccionar. Como resultado entonces de esta percepción, nosotros vamos a tener que nuestras funciones orgánicas van a dar una respuesta. Es una respuesta que viene del exterior hacia el interior. Entonces nosotros vemos que nuestra circulación se disminuye y que el rostro se puede empalidecer, ¿cierto? Ante de pronto pensar en algo, un fantasma o algo así, uno inmediatamente como que se pone quieto y normalmente se empalidece, ¿cierto? Entonces, en este caso también esa reacción de ir del exterior hacia el interior también se puede transmitir en nuestra alma y puede traer como consecuencias un poco difíciles para manejar realmente la situación que estamos viviendo. El miedo entonces se convierte como en un sufrimiento, en un padecimiento sobre nuestro sistema emotivo a raíz como de esa amenaza que nosotros tenemos, que como les recuerdo puede ser real o imaginario, ¿cierto? A veces podemos pensar en una puerta, ¿cierto? Que nos dicen que detrás de ese lugar hay algo miedoso, escabroso, que no nos podemos acercar, que por nada podemos abrir esa puerta. Entonces nuestra mente empieza a imaginarse lo peor, ¿cierto? Porque siempre tendemos como a eso causa ese miedo. Podemos pensar que es un monstruo o algo que si abren esa puerta nosotros tenemos que escapar por cuidar nuestra vida. Pero si por ejemplo vamos y lo enfrentamos, abrimos esa puerta y vemos que no hay nada, caemos como en la cuenta, ¿cierto? Nuestra razón dice que todo eso que nos imaginamos ahorita, ¿cierto? Mira, vemos que es producto como de esa imaginación y de ese miedo que nosotros lo agrandamos, pero que realmente puede ser más pequeño o incluso nada de lo que realmente podría ser. Entonces debemos por eso conocer bastante nuestros miedos y evitar al máximo siempre agrandarlos y buscar siempre como esa raíz de donde provienen. De aquí que entonces estos miedos pueden hacer que nosotros nos convirtamos como en personas apocadas, temerosas, que no asumen riesgos. Aquí es muy importante entonces tratar de enfrentarlos de la mejor manera posible para que nosotras podamos dar al máximo, podamos entregar todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado en pro de darle la mayor gloria y alabanza, ¿cierto? Entonces es importante entonces que empecemos a conocer esos miedos. Sobre todo debemos ser más cuidadosos cuando estos miedos son a causa de rencores hacia personas que más debemos amar, por ejemplo hacia nuestros padres, hacia los profesores o superiores castigadores, cuando de pronto estamos al cuidado de alguien, y amenazas por parte de un cónyuge o personas que están cerca de nosotros, porque esto entonces va a generar como ese resentimiento, un rencor cada vez mayor y una herida ahí en el corazón, que pueden potenciar más nuestra imaginación y deformar los recuerdos negativos y que pueden acarrearnos a dolores mucho más grandes. Vamos a conocer un poco entonces acerca de los rostros y los grados del temor. Según San Juan Damasceno, él dice que hay algunos tipos de miedos que son, por ejemplo, la flojera, que es como el miedo a un trabajo pesado, a algo que de pronto en mis manos siento que es más grande o que me causa como esa pereza, entonces lo evito, le tengo miedo como a ese trabajo físico. O la turbación, que es el miedo a que sean conocidos nuestros actos privados de manera pública. También está la vergüenza, que es como un miedo a ser deshonrados. El estupor, que es como un miedo a
a males insólitos, es decir, a cosas que lleguen de improviso, enfermedades o algunas situaciones que vemos que nos pueden causar daño y que no quisiéramos vivirlas. Y la congoja, que es un temor a cosas que pueden llegar y asaltarnos imprevistamente. Debemos hacer como la diferencia entre miedo, ansiedad y fobia, que podríamos decir los tres son miedos, pero de acuerdo como a sus manifestaciones que le damos esta denominación. Decimos entonces que el miedo como tal es ese temor a algo concreto, real o imaginario como hemos visto, pero que siempre es identificable, ¿cierto? Como un miedo a la muerte, a una enfermedad, incluso también al pecado, a ofender a Dios, porque ahí vamos a ver más adelante que hay miedos buenos y miedos malos. La ansiedad ya es como un temor difuso, ¿cierto? Un temor que no controlo y que quizás hasta desconozco, ¿cierto? Es algo indefinido, algo vago que puede incluso ser más producto de mi imaginación. Se produce como una ansiedad a veces por nada, incluso recordando como cosas que pude vivir antes y que si una situación se me acerca a eso que ya viví me puede generar como esa ansiedad. Entonces normalmente es como ese miedo pero hacia algo que no está definido. Y las fobias ya es un miedo aún mayor, ¿cierto? Es como un miedo desproporcionado, muy agrandado hacia cosas incluso ilógicas, irracionales, o también cosas que conocemos que a otras personas no les causan miedo, pero aún así. Ejemplo de esas fobias, por ejemplo, miedo a estar en lugares encerrados. La claustrofobia, eso no es para todas las personas, todas las personas no tienen ese miedo, pero de pronto por situaciones vividas en su infancia, en su adolescencia o incluso cosas inconscientes, desarrollaron como ese miedo. O incluso miedo a las arañas, que se manifiesta diferente en las personas. Obviamente ante un animal que puede ser venenoso, el organismo va a responder como con un cuidado, un rechazo, no va a tocar ese animal porque podría causarle miedo, pero hay personas que desarrollan un miedo más extremo hacia esas arañas que se convierte incluso en que no pueden ni pensar en ese animal, no lo pueden ver, no les pueden hablar incluso de él porque ya sienten un temor exagerado. En este sentido ya es recomendable como recurrir a soluciones incluso con psicólogos o psiquiatras, pero obviamente siempre buscar que estas personas estén orientadas a Dios, porque hoy en día pues hay muchas técnicas que se emplean, pero que incluso pueden afectar muchísimo nuestra alma por las técnicas que de pronto pueden ellos emplear. Entonces es muy importante siempre todo manejarlo desde Dios, que realmente vamos a ver acá cómo la solución a nuestros miedos siempre debe estar basada en esa confianza en el Señor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de a qué tememos, cuáles son esos miedos más comunes, ¿cierto? Normalmente, como decíamos arriba, ese objeto de nuestro miedo es normalmente una amenaza, algo a lo que tememos. Por eso estas amenazas pueden ser infinitas, pueden haber muchas cosas a lo que podemos temer, incluso depende del tipo de persona también. Pero con frecuencia, especialmente en nuestra sociedad actual, vemos algunos temores característicos. Muchas personas temen al fracaso, temen a fracasos en la parte profesional, en la parte afectiva, también incluso en los bienes, a perder sus cosas, ¿cierto? También hay un temor conocido a confiar en los demás. Hay un rechazo actual como a confiar las cosas a los demás y siempre como guardárselo todo para uno, por eso ese temor de ser defraudados. También hay temores a hablar en público, nos causa pánico el estar en un escenario, porque también, como hablamos ahorita, ese miedo como a la deshonra, esa vergüenza, ¿cierto? A que de pronto nos equivoquemos y nos señalen, se burlen, se rían de nosotros. Y hay mucho miedo también actualmente a la soledad. Entonces tenemos que conocer esos miedos nuestros, sus raíces, y ver ahorita más adelante cómo los podemos enfrentar. Según Aristóteles, y también lo dice Santo Tomás, basado en él, que normalmente hay 4 tipos
de cosas a los que tememos más. El primero es la muerte, ¿cierto? Es una realidad temida por casi todos los hombres, principalmente por el desconocimiento de qué sucederá, ¿cierto? En el caso de las personas que sí crean en la inmortalidad, entonces es como ese miedo a saber, bueno, qué va a pasar, ¿cierto? Porque es como un estado donde va a cambiar el modo de vida de esa persona, ¿cierto? Si se cree en la eternidad, entonces, ¿qué va a ser esa eternidad? ¿Me voy a ir a un cielo? ¿Me voy a ir a un infierno? ¿Me voy a ir al purgatorio? Entonces, esa zozobra, esa incertidumbre de saber qué va a pasar después de ese momento. O también incluso si las personas no creen en esa eternidad, es como un miedo a, bueno, ese cambio de vida, ese perder todo lo que gané hasta ahora, porque se va a, digamos, a desaparecer ya todo si las personas no creen pues en esa eternidad. Obviamente sabemos, y Dios nos ha manifestado de muchas maneras, que realmente existe esa vida después de la muerte y que solamente será realmente vida la que venga de Él, la que nos dé esa unión que hemos tenido desde aquí, desde la tierra, con Él, para que eso se prolongue y se vuelva eterno. La segunda cosa a la que más temen las personas es a lo que pueda suceder repentinamente. El hecho de que una persona pueda estar preparada para algo que venga le da una cierta tranquilidad. Por eso tanto temor de si algo viene de improviso, ¿cierto? Entonces, Santo Tomás decía que lo insólito y lo repentino de los sucesos contribuye a aumentar en dos factores ese temor. Entonces, esos dos factores son la magnitud del mal y la debilidad de quien está temiendo. Entonces, el primero es esa magnitud del mal se nos aumenta debido a que no podemos sopesar esa amenaza que viene. Entonces, al no poderla medir, al no poder como contabilizar qué tanto me va a afectar, entonces solemos siempre tender a aumentarla y a tener como un temor mucho más grande del que deberíamos temer. Y la segunda es que cuando esos peligros vienen de improviso, entonces esa debilidad se pronuncia más al pensar que mi amenaza es muy grande. Entonces, como me la imagino tan grande, entonces siento que yo no tengo las fuerzas y reduzco y me apoco a poder enfrentar esa amenaza. No decimos entonces que cualquier cosa que nos permita como sopesar ese miedo entonces ya va a disminuir la amenaza, no, pero por lo menos el conocerla nos da la tranquilidad de ver más o menos cómo lo podemos enfrentar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos males repentinos, no simplemente es como esto que viene de improviso, inesperadamente, porque si realmente no lo esperamos, pues a qué vamos a temer. Pero sí a esas situaciones, por ejemplo, como recibir una mala noticia, especialmente que alguien que amamos sufre un accidente, alguien que amamos tiene una enfermedad grave. Entonces es a eso que a veces nos imaginamos, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos esos seres queridos, que van a llegar esas noticias de imprevisto. Entonces es un miedo que se desarrolla. Un tercer temor, según Aristóteles, es a las cosas que no tienen remedio. Si pensamos en un mal, ¿cierto? Eso nos va a causar un sufrimiento. Si pensamos que ese mal se duplica, entonces es un sufrimiento mayor. Que es algo tan grande que se convierte en algo irremediable, entonces se convierte en un temor mucho más grande y un sufrimiento más grande. Sin embargo, hoy en día las personas temen a cosas irremediables pero terrenales, a cosas efímeras, a cosas temporales. Por ejemplo, si se tiene mucha riqueza y se cae en la ruina y no hay manera de recuperarlo, ¿cierto? Cosas irremediables, entonces se padece mucho y se sufre mucho por ello. O incluso una enfermedad, que sea una enfermedad terminal, que sí o sí cause la muerte. Entonces se piensa y se sufre muchísimo por esta amenaza. Sin embargo, las personas no sopesan un mal mayor, que es la eternidad. Viven indiferentes ante esta realidad y temen más a cosas terrenales que son irremediables que a esa eternidad en un padecimiento continuo. Hoy realmente se ha perdido mucho el sentido
de pensar en nuestras postrimerías, de pensar en lo que sucede después de la muerte. El cuarto objeto de nuestros miedos, según Aristóteles y Santo Tomás, es entonces el miedo a los miedos. ¿Por qué este? Porque quizás es como uno de los más nocivos para el alma y que nace de que quien ha experimentado ya un miedo, ¿cierto? Quien ha experimentado ya una mala experiencia, siente pavor, siente mucho temor de volverla a vivir, de volverla a experimentar. Entonces, ese temor se nos vuelve temible por dos razones. Primero, por esa amarga experiencia que vivimos, por esa situación que si por ejemplo se vivió una situación de mucha ansiedad y se sabe lo que se siente, no se quiere volver a pasar. Y segundo, por como el orgullo propio, ¿cierto? Porque cuando nosotros demostramos temor, tenemos temor, entonces se derrumba como nuestra valentía, nuestra imagen ante los demás. Entonces eso hace que no queramos vivir también nuevamente ese miedo, ese temor. Entonces viene además de aunque dijimos que eran 4, hay algo que surge y sobre todo hoy en día y es como los escrúpulos. Los escrúpulos pueden ser hacia algo físico, hacia algo, por decirlo así, sin sentido, como esos escrúpulos por la limpieza, por el orden, por esas situaciones como efímeras, pero también hay escrúpulos espirituales, que es más que todo por cuestiones religiosas, como por ejemplo el temor a pecar, ¿cierto? A volver a caer en algo, pero que realmente muchas veces ni siquiera es un pecado, que por nuestro escrúpulo, por nuestro temor como a pecar, entonces aumentamos esas situaciones que tenemos en nuestra mente son pecado, pero muchas veces ni siquiera son pecados, sino es más bien ese temor a no caer, ese temor a que nos señalen, ese temor a no sentirnos vencidos. Vamos a hablar ahora acerca de la causa de nuestros miedos, ¿sí? Ya habíamos dicho que esos temores hacen que nosotros huyamos, ¿sí? Lo que tiene entonces como objeto de nuestro temor un mal, es decir, huimos porque vemos un mal ante nuestras narices, ¿cierto? Pero sucede que todo proviene del amor, ¿sí? Todo temor proviene realmente porque nosotros amamos esa situación, digamos, contrapuesta a nuestro temor. Dice San Agustín que nadie duda que no es otra causa, la causa del temor, sino la posibilidad de perder después de conseguido o no alcanzar después de esperado aquello que amamos. Entonces hay una gran relación entre el temor y el amor. Cuando algo está ausente, lo deseamos. Cuando lo tenemos presente, gozamos de esa presencia. Cuando, digamos, algo se opone a eso que amamos, entonces sentimos como un cierto rechazo a aquello que está afectando eso que amamos. Si algo de pronto lo daña, lo corrompe, lo contamina, nosotros nos entristecemos. Si está de pronto amenazado por algo futuro que nosotros podríamos evitar, entonces huyendo lo sacamos de su alcance. Y si se presenta como un enemigo difícil, entonces tememos. Y así, entonces podemos ver siempre que eso que amamos lo queremos preservar, lo queremos conservar, y que si alguna cosa podría afectarlo, entonces nosotros reaccionamos ante ello. Y normalmente se reacciona como con ese temor a ser perdido. El amor entonces es la principal causa de ese temor. Solo si se ama, se teme. Incluso la magnitud de ese miedo, de ese temor, está basada en la magnitud del amor que sentimos por esas cosas. Por ejemplo, si tememos así físicamente perder nuestros bienes, ¿sí? el temor se aumenta en la medida en que más apegados estemos a ellos. Si por ejemplo nosotros tenemos un objeto preciado, digamos que nuestros padres nos regalaron un computador, nosotros tememos que se dañe, tememos que se caiga, que se rompa, porque nuestros padres nos lo regalaron y hay cierto afecto hacia él. Pero incluso hay veces somos un poco descuidados porque como no nos costó a nosotros, entonces el amor o el apego hacia esa cosa no es tan grande.
Pero quizás a veces cuando lo conseguimos por nuestra propia cuenta, cuando fue fruto de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, entonces el amor hacia ese objeto se vuelve un poco mayor, y si alguien lo toca, si alguien lo raya, si algo sucede, entonces más dolor nos causa, más temor tenemos ante ese daño que de pronto le pudo haber causado. Entonces mira que todo es como en la medida del amor que sintamos sobre las cosas, eso con un objeto material, pero también obviamente con cosas espirituales. Entonces también está ese miedo a ofender a Dios, ese miedo a que de pronto nuestros actos puedan ser rechazados por Él. Entre más unidos estamos a Dios, más vamos a temer de ofenderle. Entre más cercanos estemos ahí, entre más sea nuestro amor, más lo conozcamos, más va a ser ese temor a ofenderlo. Y así sucesivamente con todas las cosas, pueden ser físicas o espirituales. Otra causa también de nuestros miedos son a veces los sentimientos de inferioridad que podemos tener. Entonces, como el tener en nuestra mente que nuestras capacidades son pequeñas, son pocas, o que no servimos para nada, eso también hace que podamos tener mayor temor hacia las cosas. Y esto es importante tener en cuenta que es como un miedo, pero no real, porque estamos imaginando, tenemos una percepción diferente de nosotros a la que realmente es. Es decir, es como una ausencia de realismo, porque realmente tenemos unas capacidades, pero nosotros pensamos que no las tenemos o las reducimos y por eso no las usamos. Y también puede ser como un orgullo no mortificado, como por ese miedo a caer, a no ser capaz, a no poder con esa situación. Y esto nace de la tendencia que tiene cualquier persona a ser estimado, a ser apreciado, de su necesidad, de su ansiedad, de su hambre de consideración. Y podemos decir que esto es como un complejo de apocamiento, según lo decía Alberto Hurtado. Y lo malo de esto es que nos puede llevar a la frustración, a vivir en esa situación de amargura, a siempre tener los brazos abajo, o sea que si se nos suscita una situación, un obstáculo, nosotros bajemos los brazos, inmediatamente rechacemos y no continuemos, paremos la obra con la empresa que estemos haciendo. Y también hace que nosotros tomemos pocos riesgos, que nosotros hagamos cosas pequeñas por miedo a ser más grandes, debido a que sentimos que no somos capaces. A la larga también esto podría generar un sentimiento como de revancha, de superioridad, como una necesidad de imponerse ante los demás. A veces se ocultan esos temores, esas inferioridades, ese apocamiento, tratando de pisotear a los demás, porque eso puede equivocadamente generar en la persona como una valentía, como ocultar esa inferioridad haciendo a otros más pequeños que él. Entonces vemos que esas causas, ¿cierto?, del temor realmente se basan principalmente en el amor a las cosas que tenemos, sean físicas o espirituales, hacen que temamos perderlas. Y segundo, como ese sentimiento de inferioridad, de apocamiento, que realmente también se convierte en algo así como un amor propio, un amor hacia nosotros. Veamos entonces ahora los efectos del miedo. Como primer efecto entonces de los miedos, de manera fisiológica, vemos que ocurre en el cuerpo como una especie de contracción, así se ha llamado. ¿Qué sucede en este momento del miedo? Se da un incremento del metabolismo. La presión arterial también empieza a aumentar así fuertemente, la glucosa en sangre empieza a fluir más rápidamente y la actividad cerebral también se aumenta. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento preparando nuestro cuerpo para la huida prácticamente. Entonces vemos cómo el cuerpo bombea más sangre para que las hormonas, especialmente por ejemplo la adrenalina, llegue a todas las células y esté disponible para ese momento que vamos a huir, para ese momento que vamos a arrancar. La sangre llega principalmente a nuestros músculos superiores, por ejemplo los de las piernas, porque estamos preparados para correr. Y así se empiezan a lentificar otras funciones que no son importantes para esta respuesta. Las que no son tan importantes se disminuyen
empieza a lentificarse como esas otras respuestas, nuestros ojos se agrandan para poder ver bien la situación que estamos viviendo. Incluso esa capacidad de poder cambiar nuestra vista de un lugar a otro se disminuye porque estamos solo enfocados en el objeto de nuestra amenaza. Entonces nuestro cuerpo realmente reacciona y se prepara. ¿Para qué? Para la huida, porque ese es el primer efecto del miedo. Tenemos que huir de él porque estamos superviviendo, ¿cierto? Estamos guardando nuestra vida. Entonces vemos cómo nuestro cuerpo se prepara inmediatamente para responder ante ese ataque que estamos viviendo. Pero también a veces este tipo de situaciones que se presentan corporalmente no solamente nos preparan para la huida, sino que a veces es al contrario. A veces las personas se petrifican y ante una amenaza, aunque sucedan este mismo de respuestas fisiológicas, las personas se quedan quietas, se quedan ahí petrificadas, blancas y no hacen nada ante el miedo. Sobre todo cuando hablamos de las fobias, es que se presenta más como el no poder controlar nuestro cuerpo, ¿sí? Y como consecuencia de esta contracción, ¿cierto?, de todo nuestro cuerpo, por eso decíamos que van como una respuesta del exterior al interior para contraerse, para prepararse para esa huida. También, consecuencia de este primero, es un segundo efecto, y es que el miedo puede lentificar nuestras operaciones. Es decir, esa contracción física tiende a volver rígidas las cosas, ¿cierto? Y esto también se puede ver como manifestado en la parte espiritual. Entonces muchas personas en el momento del miedo tienden a callar, a dejar de hablar, dejar de pensar, y no responden ante los estímulos externos, ¿cierto? Petrifica a las personas. Bueno, de esto debemos como ser cuidadosos y ver en el momento de juzgar el miedo de una persona, no lo podemos solamente dimensionar por la realidad que se presenta, sino por cómo esa persona lo ve. Porque para mí puede ser, no me puede causar miedo de pronto una araña, pero para una persona que tiene una fobia o ha tenido ya una experiencia anterior por una picadura de araña o no sé, una situación así fuerte que le ha causado miedo y que le ha causado estas respuestas, puede reaccionar de manera diferente. Por eso es importante que las personas que traten los miedos, ya sean psicólogos, psiquiatras o directores espirituales, lo sopesen, lo midan, lo juzguen de acuerdo a cómo es la percepción de la persona. Por eso hay que escucharlos, hay que saber cómo son estos miedos, qué los causan, y muchas situaciones, circunstancias que permitan dimensionar realmente por qué es este temor y qué tan grande podría ser. Bueno, otro efecto de esos miedos es que se pueden como desembocar en angustia y ansiedades, ¿sí? En desesperaciones muchas veces, porque como a diferencia de ese temor que es un poco menor, un poco más bajo, ¿cierto? En la angustia es como un mal mayor, es como un sufrimiento mucho más grande y que a veces se nos puede presentar como invencible, y por eso es que causa tanta ansiedad y tanta angustia. De ahí que ahí no pretendamos como escapar, sino que es más una situación de abandono, de derrota, de no poder con esa situación. Otro efecto del miedo es la disminución en nuestra libertad, y que puede también a veces como marchitar nuestra vida, puede hacernos bastante apocados. Y como decía el Señor en Mateo 25 y siguientes, esta parábola de los talentos, ¿cierto? Él le da a 3 de sus servidores talentos diferentes, pero ¿qué sucede con el último? El último, por temor, ¿cierto? Él mismo lo manifiesta ahí con sus palabras. Por temor, ¿qué hizo? Escondió el talento. Entonces esto es como ese sentimiento de apocamiento, de por temor no arriesgarnos, no hacer cosas mayores. En cambio, ¿qué hicieron los otros 2 que no tuvieron temor? Aprovecharon esos talentos, los multiplicaron. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el fruto que nuestro Señor les dio? Más talentos, ¿cierto? Les dio realmente lo que merecía su esfuerzo, su sacrificio. En cambio, a quien lo escondió, a quien no hizo nada, le quitó incluso hasta lo que tenía. Y por eso la importancia de nosotros no dejarnos apocar, no dejar que nuestros miedos
limiten nuestras capacidades o todo eso que nosotros podemos entregar. Hay que esforzarnos aunque temamos, y ya vamos incluso viendo que a medida que uno va venciendo esos miedos se va haciendo más fácil el poder utilizar nuestras capacidades en bien de los demás, en bien de nuestra sociedad, en bien de nosotros mismos. También vemos por el miedo en las Sagradas Escrituras cómo aquel joven rico no fue capaz de seguir a Jesucristo, no fue capaz de vender todas sus riquezas, eso que amaba, por temor a quedarse sin ellas. Tanto las amaba que prefirió quedarse triste, quedarse sin Jesús, que quedarse sin sus riquezas. Entonces esto causa que nosotros realmente no podamos aprovechar todo lo que el Señor nos ha dado. Y un último efecto de los miedos puede ser incluso también la esclavitud, porque esos miedos nos esclavizan, nos detienen, nos amarran y se vuelven como los que controlan nuestra vida al no ser capaces de tomar decisiones, sino siempre estar temerosos de que esa amenaza, la cual nosotros vemos cerca, nos evite poder dar al máximo todos nuestros talentos. Incluso muchas veces esos miedos pueden llevar a la locura y incluso se manifiestan a veces en cosas exteriores que vamos a ver más adelante. Bueno, pero no todos son efectos negativos, ¿cierto? También tenemos cosas muy positivas, porque como dijimos, no todos los miedos son malos, sino que también hay algunos buenos que están orientados a nuestra supervivencia, ¿cierto? Y hacia proteger aquello que amamos, que de pronto puede estar amenazado por algo. Ese temor también nos hace prudentes e inclinados a un equilibrio y a actuar siempre medidamente para evitar consecuencias que no sean deseables. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo educar el buen temor. Ese buen temor que nos lleva a frutos obviamente buenos. Entonces hay un miedo prudente que normalmente tienen las personas, tenemos todas las personas, y que está regido siempre por la prudencia. Este miedo es ordenado, es controlado, no es así angustioso, temible como los que ya hemos visto, sino que realmente viene controlado por la razón, es algo racional ante bienes que amamos y que obviamente sirven para nuestro desarrollo, nuestro normal desarrollo. Por ejemplo, nace del amor natural y ordenado a esos bienes temporales de la vida, la libertad, la familia, la patria incluso, pero también obviamente Dios. Estos bienes están como tutelados, custodiados por los mandamientos, y así es entonces necesario amarlos. Hay que amarlos, y ante sentir un amor, como ya vimos, obviamente se debe tener un temor si algunos de estos bienes tenemos la amenaza de perderlos. Pero entonces, como decimos, es un temor prudente y un temor que se convierte entonces como en algo bueno. También de otro lado, contrario a esto, podemos ver que hay como una falta de temor en algunos casos, y esto ya se vuelve como en algo malo. Esto se denomina en latín intimiditas. Implica no una valentía notable el no temer, sino realmente un defecto, porque es una perversión del amor, es decir, no se ama absolutamente nada, por tanto no se teme absolutamente nada, y esto también puede ser algo malo, y ya es algo que debe ser tratado como a más profundidad, porque cuando no se ama, no se teme entonces, y el hecho de no amar entonces se convierte en algo que hay que preocuparse, porque hay que ver la raíz de por qué no se ama o qué se está ocultando detrás de esa situación que se manifiesta con un supuesto no amor. No amar nada se convierte entonces en un pecado y puede también a veces ser una enfermedad. Realmente no existe como esa se llama impavidez absoluta, ese no temor absoluto. Como tampoco existe un desamor absoluto, solamente que puede estar oculto, salvo en algunas patologías que deben ser tratadas ya psiquiátricamente. Y esto puede llegar a anular entonces la libertad y la responsabilidad humana, porque si no se ama nada, entonces no se va a tener un buen comportamiento. Incluso podemos ver que el mismo diablo amó, pero un amor orientado hacia sí mismo. Se amó a sí mismo incluso más que a Dios. Así como él temió haber perdido su
amor propio, ¿cierto? Y por eso decidió primero perder a Dios que perder ese propio amor que tenía. Así Él mueve a la sociedad hacia lo mismo, a que las personas se centren solo en ellas mismas, solo se preocupen por sus propios intereses, se amen más a ellos mismos que al prójimo e incluso más que a Dios. Y allí es donde vemos que las almas se pueden perder, porque no son capaces de entregarle ninguna cualidad, no pueden entregar ninguno de sus dones, de sus capacidades al servicio de los demás, y se ensimisman, convirtiéndose solamente en estar preocupados solo de sus propios intereses. Por tanto, es tan importante, y vemos lo grande que es educar el buen temor. Según Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10, el temor es el inicio de la sabiduría, pero se refiere a un amor filial. Cuando hablamos de filial es como ese amor de familia, ese amor paternal, ese amor que debemos tener hacia Dios e incluso hacia nuestros hermanos. Entonces es propio de los hijos no ofender a sus padres, ¿cierto? Porque tanto los amamos que no los queremos ofender. Así hacemos también con nuestro Señor, así hacemos con nuestro Padre Celestial. Entonces se llama inicial cuando nos introduce como a ese servicio de Dios. Sí, es como un temor inicial de no ofenderle, pero que se debe ir transformando y madurando hacia un amor verdadero, porque no está bien solamente actuar por temor, sino realmente por un amor verdadero hacia Dios, que es el providente de todo, el que nos lo da todo. Este temor entonces lo llamamos como un temor casto, cuando es un temor que solamente está dirigido a esos bienes espirituales. En el Salmo 18 dice: hay otro temor que de ambas partes tiene el ojo puesto solamente en el bien espiritual, porque no teme otra cosa que el separarse de Dios. Este temor es santo y de él se dice que permanece eternamente. Lo llamamos entonces como un temor santo porque realmente se orienta hacia ese temor de perder ese único bien espiritual que es nuestro Dios, que es nuestro Padre del cielo. Entonces por eso se dice que es como un santo temor. Si ese temor inicial es causado por un amor imperfecto, ¿cierto? Como ese temor de perderlo, de ofenderlo, ese santo temor es causado por una caridad perfecta, el solo desear estar en presencia del Señor y de no perderlo nunca. Por eso dice San Juan en 1 de Juan 4:18, la caridad perfecta desecha el temor. Entonces realmente si lo vivimos como debe ser, se convierte más que en un temor, en un amor. Así, ambos temores, ese inicial y ese temor santo, ese temor casto, provienen de la caridad, ¿sí? Pero uno viene como de ese temor de perderlo y el otro viene de una caridad ya más perfecta y mucho más grande. Entonces, en ese sentido, vemos como ese amor filial, padres a hijos, en este caso nuestro como hijos, es un amor hacia nuestro Dios como Padre. Este temor puede nacer entonces de la caridad, de esa virtud teologal que nosotros tenemos y desarrollamos diariamente, pero también proviene del Espíritu Santo cuando nos da el don de la esperanza, una esperanza de estar en algún momento en presencia de Dios en el cielo, en el reino celestial, que nos hace cuidar de la mayor manera posible ese bien espiritual aquí en la tierra. Educar entonces ese buen temor implica una prudencia grande, ¿sí? El temor de las cosas que se deben temer solo sirve como un inicio, como un choque inicial. Como por ejemplo cuando vemos que una persona ha sufrido un ataque y con un desfibrilador hacen la acción de que el corazón vuelva a reanimarse, lo que hacen es como un choque eléctrico inicial para que el corazón empiece a activarse. Pero este choque no se puede repetir varias veces esperando que el paciente reaccione, sino que solo se puede hacer 1-2 veces máximo para que no vaya a causar antes un atrofio en el corazón.
Entonces así es ese primer temor inicial, como un pequeño choque que nos haga entonces hacer que despertar un verdadero amor, un amor real hacia Dios, porque si no sería contraproducente. Y además un verdadero amor nunca puede estar basado en el temor, porque si obramos con temor siempre, si obramos es por ese miedo, realmente no estamos desarrollando un amor verdadero. Que a la larga esto puede ser contraproducente porque empezamos a actuar solo por miedo y no realmente por amor, que es como se debe manejar siempre todas las cosas. Entonces, en este sentido debemos recordar que es bueno ese sano temor inicial, como ese miedo a la deshonra, a la vergüenza, a la mala fama, a la ingratitud en el plano natural. Y en el plano sobrenatural, al pecado, a ofender a Dios, ¿cierto? A la separación de Él y al juicio divino. Como por ejemplo nos decía San Ignacio de Loyola, es bueno meditar en el infierno, en lo que puede ocurrir allá al alma, pero no debemos actuar solamente por ese miedo de no ir al infierno, sino por el amor de ir a Dios. Igualmente nos dice las Sagradas Escrituras que quien medita en sus postrimerías, ¿cierto? En esos fines del hombre, después de que acaba su vida terrena, entonces no pecará tanto o pecará menos, porque meditar en esos posibles sufrimientos finales hacen que evitemos ofender al Señor y tener desde ya como esa cercanía con Él, esa verdadera unión con Él. Pero les recuerdo que es un santo temor al inicio, pero que se debe transformar finalmente en un amor verdadero, en que nuestras acciones siempre estén lideradas por el amor a Dios. Vamos a ver ahora de cómo se pone remedio a estos miedos nocivos, desde lo que hacen las personas actualmente hasta lo que debemos hacer. Hoy en día muchas personas quieren negar ese miedo, y al reprimirlo, al negarlo, lo que hacen es que se puede aumentar e incluso llegar a no superarlo. Otras personas recurren a métodos poco convenientes como son la conjuración, como son el uso de magia oscura, de magia negra, supuestamente para eliminar estos miedos, que muchas veces pueden ver resultados al inicio, pero que obviamente después se van a empeorar, y más porque lo que están haciendo es abrirle puertas al demonio. Otra manera son los mecanismos compensatorios, es decir, las personas emplean lo contrario al miedo, lo enfrentan haciendo esto a lo que le tienen miedo de una manera como más fuerte. Entonces es como una huida al revés. O también incluso con esos tips que algunas personas tienen como de tartamudear, de gaguear, de algunos dolores o vivir incluso pesadillas. Y las personas que los dejan actuar se vuelven como conscientes de ese miedo, pero hacen que ese miedo los maneje y que controle realmente sus decisiones. Por tanto, estas dos no son las mejores salidas que podemos tomar ante los miedos, sino el hecho de superarlos. Pero entonces, ¿cómo superarlos? Si esos miedos pueden tener raíces traumáticas de la infancia, que muchas veces no lo recordamos con precisión. Además también pueden ser fruto de situaciones de educación equivocada o que, como veíamos al principio, pueden ser aprendidos de nuestros padres. Entonces hay que empezar a conocerlos y poderlos superar de esta manera. Entonces lo primero es empezar con esfuerzos personales, siempre regidos y dirigidos por nuestra voluntad, por nuestra potencia de la inteligencia y la voluntad. Y así muchos de estos miedos que son fisiológicos normales se van venciendo con el tiempo. También en este sentido podemos empezar a atacar las fobias que principalmente son patológicas y que requieren muchas veces esa ayuda adicional de un psicólogo, de un psiquiatra, porque tenemos que trabajar, digamos, áreas un poco más profundas con ese cuidado. Pero a veces que no tenemos ese recurso de los especialistas, podemos acudir a soluciones que están a nuestro alcance. Lo primero que debemos intentar es conocer esa naturaleza exacta de nuestros miedos, de dónde vienen. Y así podemos entonces preguntarnos, empezar a hacer conciencia y preguntarnos, ¿a qué le tengo miedo? Si hay que sentarnos a enfrentar ese miedo y pidiéndole la gracia a nuestro Señor, podemos empezar a ver, porque Él nos muestra, Él es el primero que quiere que nosotros nos sanemos, que nosotros seamos fuertes y valientes, y Él nos puede ir mostrando a través de la oración
a través de ese deseo que le manifestamos de superar ese miedo, nos puede ir mostrando a través de recuerdos. Entonces, primero es, bueno, preguntarme a qué le tengo miedo. Y preguntarme y darme razones también. ¿Por qué le tengo miedo a eso? ¿Desde cuándo o a raíz de qué empezó ese temor? ¿Es algo racional? ¿Es algo irracional? Es decir, ¿realmente a lo que le tengo miedo es algo que es normal para los demás o que de pronto estoy siendo exagerado a través de eso? Y lo importante, ¿qué dice la fe cristiana de ese miedo, sobre ese miedo que yo tengo? ¿Sí? Debemos ser capaces de reconocer ante Dios: Señor, yo tengo miedo a, por ejemplo, tengo miedo a morir, tengo miedo a perder mis bienes, y manifestarle todas esas situaciones a nuestro Padre, porque Él más que nadie va a estar preocupado por nosotros y nos va a ayudar a resolverlos. He sabido que mientras más impreciso sea ese conocimiento del miedo, menos lo podemos atacar. Y no siempre va a ser fácil atacarlo. Por eso debemos hacernos más conscientes acerca de ese miedo que tengamos y así poder dar el primer paso. La segunda manera que podemos emplear es, si hemos sido capaces de dar ese primer paso, entonces vamos a ir razonando esos miedos, poniéndole esa inteligencia y bueno, ¿qué puedo hacer con él? Empezarlos a confrontar con la fe. Por tanto, debo mirar esa naturaleza de los miedos y empezar a sopesarlos, a conocerlos. Y puedo hacerme estas preguntas. ¿Qué valor tiene esto? ¿En qué se fundan mis temores? ¿Qué argumentos tengo yo para realmente temer? Y cuando yo veo la base real de esos miedos, entonces empiezo a preguntarme, ¿cuál es la dimensión real de lo que nos amenaza? ¿Realmente qué probabilidad hay de que eso ocurra? Entonces hay que centrar con la razón esos miedos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos estos miedos? Con la fe. Si tenemos miedo a morir, sabemos que el alma no muere, solamente muere el cuerpo, pero que debe llegar ese momento de morir, como lo dice Sirach en el capítulo 14, versículo 17. Ley eterna es, hay que morir, ¿cierto? Y dice, los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, no pueden ya morir, porque como son ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Eso nos lo dice San Lucas en el capítulo 20 del 35 al 36. Entonces, ahí enfrentamos esos miedos con la fe. ¿Qué miedo vamos a tener a morir si nos vamos a encontrar con nuestro Señor? Si Él ha resucitado para darnos esa vida eterna. No tenemos que tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Y si realmente vivimos una vida unida a Dios, no vamos a tener miedo de morir, porque realmente nuestra alma no va a morir. Hemos sido hechos para la eternidad. Si de pronto tengo miedo a perder mis bienes, nos dice el Señor en Job 1:21, desnudo nací y desnudo volveré al polvo de la tierra. Y también nos dice San Pablo con bastante fuerza, todas las cosas las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, ¿qué importa perder los bienes terrenales si realmente tengo ganado a Cristo? Esas son las razones sobrenaturales que tenemos que darnos acerca de estos miedos. Si de pronto tengo miedo a mis enemigos, aunque sabemos como el Señor siempre nos va a dar una cita, siempre nos va a dar una palabra para escucharle. Dice Mateo 10:28, no temáis a esos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, en definitiva, siempre va a haber una respuesta de nuestro Señor ante cualquier situación que podamos vivir. Quizás el sopesar estos miedos con la palabra del Señor no los van a desvanecer del todo, pero sí nos van dando luz acerca de cómo los debemos vivir, de cómo podemos manejar estas situaciones, siempre confiando en que nuestro Señor va a estar a nuestro lado. Lo tercero es que el miedo lentifica las operaciones y las paraliza, ya lo habíamos visto cuando vimos lo de contracción. Entonces, cuando nosotros actuamos contra ese miedo, ahí estamos ya atacándolo un poco. Entonces no nos lentificamos, no nos quedamos quietos, sino que realmente actuamos sobre él. No hay que dejarse ganar por la inacción, sino realmente actuar. Cuarto, hay que trabajar los motivos de confianza. Y como decíamos ahorita, confiarlo primero a nuestro Padre Celestial. No cualquier motivo, sino
unas razones verdaderas que nos hagan realmente decir, es que este miedo no tiene realmente sentido, o de la mano del Señor yo lo puedo superar. Quinto, hay que adquirir y cultivar la virtud cardinal de la fortaleza. Hay que trabajarle, a resistir, a estar siempre unidos a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, que nos enseñan a ser fuertes. La Santísima Virgen María, todas las situaciones que tuvo que vivir con su Hijo Jesús, junto a San José, y cómo vencía todas estas situaciones, siempre confiando en la gracia de Dios, siempre superando cada obstáculo. Y a medida que uno los va superando poco a poco, se va haciendo más fuerte y confiado en el Señor. Así que hay que alimentar esa virtud de la fortaleza, también con nuestra vida sacramental. Y sexto, hay que encararlo frontalmente. Hay que arrebatar a nuestro miedo esa capacidad amenazadora que tiene sobre nosotros, declarándonos entonces conformes con lo peor que pueda suceder, así como lo enseña San Ignacio de Loyola. Si yo le temo, por ejemplo, a quedarme sin mis bienes, le voy a pedir eso al Señor. Bueno, Señor, yo quiero vivir en la pobreza, porque si te tengo a ti, nada me hace falta. Si tengo miedo de perder el trabajo, bueno, Señor, si quieres, quítamelo. Y así vamos superando ese miedo a esa situación amenazante que nos perturba, que nos quita la paz y la tranquilidad. Finalmente, entonces, hablemos de la solución sobrenatural, que es obviamente basada en esa superación del miedo y basada en todos estos puntos que acabamos de ver. Sin Dios, la mayoría de los miedos, podría decir que ninguno de los miedos puede ser superables si no lo hacemos de la mano de Él. Nosotros no estamos eximidos, ni mucho menos, de luchar contra nuestra cobardía y nuestra natural desconfianza. Pero para hacerlo serenamente, también debemos ver en ellos una prueba de Dios. Y si tenemos una prueba de Dios, tenemos una gracia de Dios, porque Él no nos permite que sucedan cosas sin antes darnos las gracias necesarias para poderlas superar. Él no nos va a dar algo con lo que no podamos. El Señor dice en 2 Corintios 12:7, un aguijón de la carne que nos abofetea y humilla, y a través del cual nosotros vamos a poner cada vez más nuestra confianza en Él. Porque ¿para qué son nuestras debilidades si no son para poder refugiarnos en nuestro Señor? Para eso Él permite que seamos débiles, que caigamos, que tengamos miedo. ¿Para qué? Para poder ir a buscarlo y mostrar su mano paternal siempre sobre nosotros. Él siempre nos va a cuidar y nos va a ayudar. Por eso, esos remedios que hemos indicado, esos pasos de los que hemos hablado, vamos a completarlos con esta solución sobrenatural. Dice el Señor en Mateo 10, del versículo 26 al 33. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto. Lo que yo digo en la oscuridad, no temáis, y decidlo siempre a la luz. Siempre el Señor nos dice, no oculten las cosas, no las guarden, sino que antes sáquenlas a voz viva. ¿Para qué? Para que ese sea como ese enfrentamiento. Muchas veces, incluso ante las tentaciones, el Señor nos pide, hablen, que cuando se habla la tentación es medianamente ya vencida. ¿Por qué? Porque estamos recurriendo a Él, porque estamos alzando nuestra voz. Y Él ha dicho que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Nos dice también que si no se venden un par de pichoncitos, de pajarillos, solamente por un haz, que si esos pichoncitos, Él está cuidándolos, ¿cuánto más no nos va a cuidar a nosotros? Él nos dice que tiene contados incluso el número de nuestros cabellos. ¿De qué nos vamos a preocupar si realmente todo está en sus manos? Si Él nos va a ayudar en el momento que nosotros recurramos a Él. 3 veces en 8 versículos de las Sagradas Escrituras Jesús dice, no tengáis miedo. El Señor sabía que sus discípulos iban a tener miedo, por eso siempre les dio fortaleza y apoyo y les dio los remedios, y les dio las palabras necesarias para estar ahí a su lado, para confiar. Él siempre nos mostró el rostro misericordioso del Padre. Nos mostró que Él había sido enviado por el Padre para que nosotros conociéramos su amor y nos sintiéramos realmente hijos suyos. Incluso Jesús nunca le negó a sus discípulos que iban a tener peligros. Él les dice que incluso nada puede matar el alma. Ahí ya les está diciendo que van a haber posibilidades de alguien que mate el cuerpo.
al expresarles que no se puede matar el alma. Y este es uno de los motivos que nos hace entonces confiar siempre en las manos de nuestro Señor. No pueden matar el alma y por eso no podemos temer. Aquí es donde debe venir el santo temor y nosotros estar siempre de la mano de nuestro Señor. En 1 Corintios 10:12 el Señor dice: el que esté en pie mire de no caer. Ese es el único temor en el que debemos nosotros tener, de no ofender a nuestro Señor. Es lo único que nos debe preocupar. Por todo lo demás, Él siempre va a estar a nuestro lado. El segundo motivo para no temer es que estamos en la providencia del Señor. Como decíamos, estamos sobre su regazo. Es cierto que nadie fuera de nosotros mismos puede arruinar el alma, solo si nosotros lo decidimos. Pero pueden dañar el cuerpo e incluso causar esa muerte, pero no pueden tocar nuestra alma. Aún así, tenemos motivos para no temer, pues nada ni nadie nos puede lastimar si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, ¿qué va a suceder? Él va a sacar siempre un bien mayor para nuestra alma y para el plan que tiene con nosotros. Él siempre nos va a mostrar una bendición sobre un mal que nos pueda acarrear. Para terminar entonces este punto doctrinal, vamos a recordar dos cosas importantes. Uno, la primera, para no temer, nosotros debemos calcular y saber que esos males que nos amenazan tienen un punto real. No podemos agrandarlos, sino realmente verlos como son. Pueden estar limitados al cuerpo y solo pueden ser posibles si Dios los permite. Incluso pueden ser más pequeños de lo que nos imaginamos y van a ser vencibles. No tenemos por qué temer a lo que podemos superar fácilmente, pero podemos superar el dolor, podemos superar la muerte, sí, con la gracia de Dios, porque realmente esa muerte que muchas veces le tememos no es posible porque nuestra alma es eterna. La segunda, si la causa última del temor es el amor, es ese temor de perder eso que amamos, entonces hay que tener menos amor por esas cosas que tememos. Especialmente si son bienes materiales, especialmente si es nuestro cuerpo, las enfermedades, miedo a estar en una cama postrados. Debemos tener menos amor entonces por ese tipo de situaciones cómodas, ese tipo de bienes, esos familiares quizás. Obviamente siempre amándolos, pero sabiendo que por encima siempre va a estar la voluntad de Dios. Entonces, entre menos ame algo, entre menos esté apegado desordenadamente a ello, menos temor voy a tener de perderlo. Finalmente, recordemos esa cita de Filipenses 3:8. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Si realmente Él es lo más importante en nuestra vida, si lo tenemos en un primer lugar, lo demás siempre va a generarnos tranquilidad si lo perdemos. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. En definitiva, nuestro valor, nuestra audacia, nuestra confianza debe estar siempre basada en que Dios nos acompaña para todo. Que Dios siempre va a estar de nuestra mano, de nuestro lado y va a acudir a nuestros llamados. Por eso, presentémosle nuestros miedos, presentémosle esos temores que tenemos, veámoslo con las razones sobrenaturales e incluso con la propia inteligencia basta para ver que de pronto los estamos agrandando. No seamos cobardes y no limitemos nuestras capacidades por los temores que podemos tener. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María, ella que nunca tuvo miedo de esa misión que Dios le encomendó, que nos dé la gracia de su mano y de la mano de nuestro Señor, poder superar cualquier obstáculo que nos esté impidiendo dar ese paso para superar ese miedo y realmente hacer ese plan de Dios que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.